todos, niños y niñas. Es una bendición estar con ustedes una vez más en esta escuela dominical. Vamos a pasar inmediatamente a agradecer al Señor, a orar a Él y pedir también que nos acompañe en esta clase que tendremos en el día de hoy para que su palabra sea revelada a nuestros corazones. Oramos todos al Señor. Gracias le damos, Padre, porque usted es bueno, porque sus misericordias son siempre con nosotros. Damos gracias porque usted ha sido con nuestra familia, nos permite estar en nuestro hogar, aprendiendo de su palabra, para que nosotros podamos crecer cada día como hijos e hijas suyos. Agradecemos, Señor, por este momento que usted nos regala. Pedimos que nuestra atención esté puesta en aprender su palabra y a poder aplicarla también en nuestra vida. Agradecemos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Antes de pasar a la clase de hoy, como cada domingo, pasaremos a escuchar una alabanza interpretada por el grupo de niños de nuestra iglesia. Hermosa alabanza interpretada por parte del grupo de niños y niñas de nuestra iglesia. Ahora pasaremos a la clase de hoy. Ustedes ya han venido viendo a través de las distintas clases cómo el Señor nos ha hablado y nos ha dicho cómo llegar a ser un hijo de Dios. Hemos comprendido a grandes rasgos que para lograr ser un hijo o una hija de Dios debemos creer en Jesús como nuestro Salvador, es decir, como la persona que vino a la tierra y que murió en una cruz por los pecados de toda la humanidad. Si nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Pero también hay otro requisito, y es que nosotros no solamente creamos que Cristo o que Jesús es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor. ¿Y qué quiere decir que sea nuestro Señor? Que nosotros tenemos que hacer todo lo que a Él le agrade, porque Él tiene autoridad sobre nosotros, como la autoridad que en ocasiones los padres tienen sobre nosotros. Es decir, yo tengo que obedecer a mi padre porque él tiene autoridad sobre mí, y tengo que obedecer a mi madre porque también tiene autoridad sobre mí. Y hoy vamos a hablar un poco de esto. Tenemos que saber que nosotros como hijos tenemos que hacer lo que agrada al Padre, lo que agrada a Dios. ¿Y cómo sabemos qué cosas agradan a Dios? A través del estudio y de la lectura de su palabra. Es importante que todo hijo o hija de Dios estudie la palabra. Cuando somos niños aprendemos algunas historias, vemos algunos videos de historias y también se nos enseña sobre algunos personajes de la Biblia que tuvieron características buenas en ciertos momentos y que nosotros deberíamos imitar. Pero es importante tener en claro que para ser un hijo de Dios hay ciertos requisitos. En primer lugar, tenemos que tener un corazón limpio, es decir, un corazón que no busque el pecado o que no peque constantemente. ¿Y qué puedo hacer yo
para tener un corazón limpio? Primero, tenemos que entender que tenemos que aceptar a Jesús, como les decía al comienzo, como nuestro Salvador y Señor, y pedirle que nos perdone de nuestros errores, porque el ser humano, sea niño, niña, joven, adulto o abuelito, todos nos equivocamos y todos constantemente pecamos, incluso en ocasiones sin darnos cuenta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente están con su papá o con su mamá y se enojan y dijeron algo o reaccionaron mal y luego se dan cuenta que hicieron algo que no está bien. En ese momento nuestro corazón muchas veces se siente afligido porque hemos pecado y nos hemos equivocado. Por esa razón es muy importante que nosotros como hijos de Dios aceptemos a Jesús y le pidamos perdón por lo malo que hemos hecho. Pero eso no es todo. Cuando nosotros somos hijos e hijas de Dios, nuestra forma de comportarnos debe cambiar. Ya no podemos actuar como una persona que no cree en Jesús y que no es un hijo de Dios. No puedo reaccionar de mala manera, no puedo decir malas palabras. ¿Por qué? Porque ahora soy un hijo de Dios y Jesús es mi Señor. Es decir, yo tengo que hacer lo que agrade a Jesús y tengo que actuar como Jesús actuó. Si nosotros empezamos a ver en la Biblia, vemos que Jesús nunca actuó mal y nunca pecó. Nosotros deberíamos tratar de imitar lo que Jesús hizo. Es decir, ya entendemos que para ser hijo de Dios tengo que creer en Jesús, tengo que hacer lo que agrada al Padre, tengo que aceptar a Jesús y pedirle perdón por mis pecados, y ya tengo que cambiar mi forma de comportarme, es decir, comportarme como un hijo de Dios haciendo lo que agrada al Padre. Cuando creemos en Jesús, somos nuevas criaturas y tenemos que marcar un cambio, es decir, mejorar como éramos, y en este momento que ya creemos en Jesús y somos hijos de Dios, actuar de mejor forma. Cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, nos limpió de nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos seguir viviendo libremente y pecando todo el tiempo. Todo lo contrario. Nosotros deberíamos ahora tratar día a día de hacer lo bueno y de no pecar. Es importante esto, porque cada vez que nosotros nos equivoquemos debemos pedir perdón. En oración ante Dios, pedir perdón porque nos hemos equivocado, le dijimos una mala palabra a mi papá, a mi mamá, a mi amigo, a mi hermano, peleé con mi hermano, le hice daño a alguien. Tenemos que orar y pedir perdón. Pero no nos podemos aprovechar de eso. No podemos pecar y decir, no importa si después voy a pedir perdón. No. La idea es esta. Si yo me equivoco y peco, luego pido perdón y luego mi objetivo es nunca volver a hacer eso en lo que yo me equivoqué. Imagínense que ustedes le mintieron a su papá en algo o a su mamá y le dijeron una mentira. Luego se dieron cuenta que eso estaba mal. Fueron a orar, pidieron perdón. La idea es que ya no mintamos más, porque si no estaríamos como mal utilizando esa posibilidad de perdón y diciendo, da lo mismo que yo haga algo malo si después voy a pedir perdón. No es así. Yo hago algo malo, me doy cuenta de eso malo que hice, oro al Señor para pedir perdón, pero luego no tengo que actuar de la misma forma. Ya tengo que dejar ese pecado de lado, ese error de lado, esa mentira de lado. Y eso es importante para que podamos crecer y podamos ir en ese camino de santidad. Ahora, nosotros tenemos que actuar bien. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Por qué no tenemos que pecar? Y es para que podamos mantener la comunión y la comunicación con Dios. Sabemos que Dios es santo y Él no puede relacionarse con algo que no lo sea. Si nosotros estamos pecando, no vamos a poder tener comunicación y comunión con Dios. Es decir, tenemos que cuidar la forma en que actuamos para poder tener una comunicación con Dios, que es nuestro Padre. Y ahora se preguntarán ustedes, ¿qué puedo hacer yo en el día a día, ahora que estoy en mi casa, o algunos que empezarán a ir al colegio, o que estarán con sus papás, con sus tíos, con sus abuelos, para crecer en eso, para avanzar en mi cambio de vida, para hacer las cosas bien? Podemos hacer cosas prácticas en el día a día, y yo simplemente les voy a enumerar algunas. Por ejemplo, podemos ser obedientes con nuestros padres, aunque a veces nos parezca que es aburrido lo que nos piden, que no nos gusta hacerlo. Ser obedientes con nuestros padres nos va a ayudar a ser obedientes con Dios. Y eso es importante. Tenemos que obedecer a nuestros padres también porque Dios pide de alguna forma que nosotros les obedezcamos. Es importante que nosotros podamos poner en práctica en el día a día
lo que Dios nos enseña. Debemos ser obedientes con nuestros padres. Debemos escuchar y estudiar la palabra de Dios, aprender de ella cada día, pedirle en ocasiones a nuestros padres o a nuestros tíos, abuelos con quienes ustedes vivan, que nos enseñen sobre algo de la Biblia, sobre algún personaje, poder aprender, poder imitar a las personas que hicieron bien las cosas en la Biblia, poder imitar a Jesús. Es importante que nosotros queramos crecer en eso. Debemos ser agradecidos también, dar gracias por todo. Y acá yo les puedo decir también ser amables con todos, ser generosos, tener paciencia, que son cosas muy difíciles hoy en día, pero tenemos que practicarlas. Tenemos que tener en cuenta que cada vez que pensemos hacer algo o que hagamos algo, nos debemos preguntar, ¿esto agrada a Dios? ¿Estará bien que yo lo haga? Y eso nos ayudará a poder tener una mirada más clara sobre todo esto. Finalmente, quiero dejarles una pregunta para que ustedes puedan compartir. ¿Qué cosas creen ustedes que pueden hacer para agradar a Dios? Y yo quiero que ustedes piensen, ¿a qué se comprometen ustedes a hacer mejor para agradar a Dios? Puede decir alguien, yo me comprometo a orar más. Otra persona puede decir, yo me comprometo a leer más la palabra, a obedecer a mis padres, a ser bueno con las personas que están conmigo en la casa, a tratar bien a mis compañeros y a mis hermanos. Yo quiero que ustedes puedan responder esta pregunta. ¿A qué se comprometen ustedes a hacer para agradar a Dios? Y recuerden, nosotros tenemos esa obligación, y más que obligación, esa meta de agradar a Dios. Debe ser y debe estar en nuestro corazón esa necesidad de agradar porque Él es nuestro Padre y porque Él tiene autoridad sobre nosotros. Finalmente, el versículo para memorizar y para que ustedes lo puedan tener ahí, se encuentra en Juan 8:29 y dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Espero que esta clase quede en su corazón, que la puedan poner en práctica, conversarla con su familia y espero también que el Señor les bendiga mucho en este día y que sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.